Muy bien, el tema de hoy es factorización, así que vamos a analizar los diferentes métodos de factorizar un polinomio en este caso. ¿Sí? Primero, tenemos que entender qué cosa es factorización. La factorización es el método contrario a lo que viene a ser la multiplicación de factores primos. Es decir, en lugar de multiplicar factores primos y hacer uso de la propiedad distributiva de la multiplicación, lo que vamos a hacer es del resultado, de ese resultado de multiplicar, vamos a formar estos factores primos. Los factores primos son aquellos, en este caso, aquellas expresiones algebraicas que no se pueden factorizar más, que simplemente se quedan ahí nada más, un polinomio. Ahora, existen diversos métodos, tales como el método del factor común, que es cuando extraemos, en este caso, un factor común de un grupo o de un par, también puede ser, en este caso, de términos algebraicos, ¿no? Como en el ejemplo, estamos extrayendo el factor a de a al cuadrado más ab, y me quedaría a por a más b, más, acá extraigo el factor común c por a más b. Nuevamente tengo un factor común, que sería a más b, factorizo a más b, y me queda a más c por a más b. El segundo es el criterio de las identidades, que en este caso consiste en agrupar y en formar lo que hemos visto hace una semana, hace 2 semanas también, lo que era, en este caso, productos notables. Por ejemplo, acá estamos formando x cuadrado más 2xy más y al cuadrado, menos xz menos yz, ¿de acuerdo? Esta parte de acá no tiene que ser. Muy bien. Y esto que me queda acá es el trinomio cuadrado perfecto ¿de qué cosa? Del binomio suma al cuadrado. Es decir, esto se puede juntar y formarse el x más y al cuadrado. Menos, acá que estoy factorizando, la z por x más y. Acuérdate que signos iguales es 1. Muy bien, factorizo un x más y acá. Y acá también un x más y. Y me quedaría x más y multiplicado por x más y menos z. Después de la factorización. El siguiente método es el aspa simple. Cuando tenemos un polinomio, que en este caso está formado por un x elevado al doble del grado del x que se encuentra en el medio, es decir, si acá fuera x a la 1, acá sería x al cuadrado. Si acá fuera x al cuadrado, acá sería x a la cuarta. Entonces sería el doble. Lo mismo sucede con el y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a formar lo que se conoce como el aspa simple. Vamos a factorizar en este caso, vamos a descomponer esos factores primos, cada uno de los dos extremos. El extremo en este caso, del término cuadrático y del término independiente. 5x cuadrado, ¿en qué se puede descomponer? Se puede descomponer en 5x y en x. Lo mismo ocurre en este caso con el 3. Lo podemos descomponer en 1 y en 3. ¿De acuerdo? Aplicamos el aspa, multiplicamos en aspa 5x por 3, x por 1, tendría que x por 1 es x, 5x por 3 es 15x, sumamos, y tiene que darme como resultado el factor del centro, el término del centro. Por lo tanto, en este caso, los factores primos vienen a ser vienen a verse de manera horizontal. Sería 5x más 1 por x más 3. Esos serían los factores primos. En el aspa doble tenemos la forma siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a expresar? Vamos a ver un término cuadrático del x, más por ahí un xy, más y cuadrado, más x más y más un término independiente. La factorización va a venir por el lado del x cuadrado, por el lado del y cuadrado y por el lado del término independiente. La multiplicación en aspa se va a dar entre los factores del x y del y, entre los factores del y y del término independiente, y entre los factores del x y del término independiente. Y el resultado de esa multiplicación, posterior suma, tiene que darme como resultado los otros tres valores lineales, xy, x y y. Muy bien, si tenemos en este caso polinomios cuárticos, es decir, de potencia 4, 3, 2, 1 y término independiente, vamos a proceder con el aspa doble especial. ¿Cómo se resuelve el aspa doble especial? En este caso vamos a descomponer el término cuártico y el término independiente. Vamos a multiplicarlos a ambos en aspa y te das cuenta en este ejemplo, digamos, x al cuadrado por 2, 2x cuadrado, x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado, la suma me da 5x cuadrado. Pero yo no voy a trabajar con este 5x cuadrado, voy a trabajar con la resta del término cuadrático, 9x cuadrado que está en el polinomio, menos justo la suma que acabo de encontrar, 5x cuadrado. 9x cuadrado menos 5x cuadrado me da como resultado
4x cuadrado. Y con este es el que voy a trabajar, con la resta. Lo puedo descomponer como 4x y x, y multiplicando en hasta me tienen que dar los resultados que se encuentran en la parte intermedia entre el término cuártico, el cuadrático y el independiente. ¿De acuerdo? Y estos serían mis factores lineales, ¿de acuerdo? Mis factores primos en este caso, x cuadrado más 4x más 3 por x cuadrado más x más 2. En este ejemplo, por ejemplo, todavía podemos factorizar x cuadrado más 4x más 3. Hacemos un aspa simple y me quedaría los factores x más 3 por x más 1. Muy bien, continuamos con la práctica dirigida, chicos. Me piden factorizar el siguiente polinomio. E indica un factor primo. Muy bien, a, b, x y y todos son variables. Entonces, si yo quiero factorizar en este caso, toda esta expresión tendría acá factor x en común, ¿sí o no? X por a más b. Acá factor y en común, y por a más b. Menos z, z es el factor común, a más b. Acuérdate que si no es iguales, se suman. Ahora puedo factorizar a más b de las tres partes, ¿sí o no? Factorizo a más b, ¿y qué me quedaría por este lado? X más y menos z. Y listo, este sería el resultado de factorizar toda esta expresión. ¿Qué he factorizado? He factorizado por partes. AX más BX tiene factor X, AY más BY tiene factor Y, y A menos AZ menos BZ tiene factor menos Z. Al extraerlo, justamente me quedan estos tres términos algebraicos, de los cuales yo puedo volver a factorizar en este caso, ¿qué cosa? Puedo factorizar A más B, A más B, A más B, quedándome en el otro factor X más Y menos Z. Muy bien. Sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, factorizar P de XY es igual a X cuadrado menos Y cuadrado más X más Y. Muy bien, si recordamos, esto acá es una diferencia de cuadrados, la cual se puede descomponer como X más Y por X menos Y, suma por diferencia. Ahora, acá tengo X más Y por X menos Y más X más Y. Este X más Y, chicos, se sobreentiende que es como si lo estuviésemos multiplicando por 1. ¿Por qué hago esto? Porque justamente voy a factorizar el X más Y. ¿De qué términos? De este término y de este otro término, que lo puedo agrupar en este caso como X más Y. Factorizo justamente X más Y. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría por acá X menos Y más la unidad, que es lo que me queda de factorizar X más Y. Y listo, este sería mi resultado. Continuamos con el siguiente ejercicio. Factorizar y me dan esto que está acá, nuevamente podemos ver que es una diferencia de cuadrados. Entonces, este x a la octava menos 1 se puede descomponer como una diferencia de cuadrados. ¿De dónde viene este x a la octava? O sea, cuadrado de qué cosa es. Este x a la octava es el cuadrado de un x a la cuarta. Es decir, x a la cuarta elevado al cuadrado. Y este 1 obviamente viene de un 1 al cuadrado. O sea, esto sí es obvio. En este caso, lo que va a ser la suma y la diferencia va a ser la suma de x a la cuarta más 1 y la diferencia de x a la cuarta menos 1. Entonces, esto después de descomponer me quedaría x elevado a la cuarta más 1 por x elevado a la cuarta menos 1. Ahora, esta suma de x a la cuarta más 1 no es un producto notable, pero este x a la cuarta menos 1 sí, lo puedo volver a descomponer. Y también nuevamente sería una diferencia de cuadrados. Sería la diferencia de cuadrados de x al cuadrado más 1 multiplicado por x al cuadrado menos 1. Pero recordemos que antes de esto que me había quedado x a la cuarta más 1. No olvidemos este factor, chicos. Ahora, puedo volver a descomponer este factor de acá. X al cuadrado menos 1 nuevamente es, en este caso, otra vez diferencia de cuadrados. Y me quedaría por acá. X al cuadrado por acá más 1. X a la cuarta más 1 por X al cuadrado más 1. Y X al cuadrado menos 1 se descompone como X más 1 por X menos 1. Y listo, chicos. Estos serían todos los factores primos de X a la octava menos 1. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, factoriza el siguiente polinomio e indica la cantidad de factores primos.
Muy bien. Acá puedo extraer en este caso factores en común. ¿Qué factores en común tienen ambos? El factor 4 es un factor en común. El factor A también es un factor en común. A al cuadrado y A. Lo mínimo que puedo extraerles es A. Lo mismo pasa con B y B cuadrado. Lo mínimo que puedo extraerles es B. Entonces, del primero me quedaría simplemente A. Y del segundo, ¿qué me quedaría? Me quedaría en este caso 3B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos factores hay, profesor? Acá tenemos un factor, ¿de acuerdo? Que es A, otro factor que es B, y otro factor que es A menos 3B. Ahora uno me dirá, profesor, pero el 4 también es un factor. Sí, pero el 4 se considera coeficiente. Puede ser coeficiente del A, puede ser coeficiente del B, puede ser coeficiente del A menos 3B. Así que el 4 no se considera como un factor. Se considera como factor principalmente lo que viene a ser las letras. En este caso, habrían ¿cuántos factores? 3 factores primos. Muy bien. El siguiente polinomio nos pide también factorizar e indicar la suma de factores primos. A ver, acá vamos a primeramente a ordenar. X cuadrado más 8x menos 20. Acá vamos a aplicar nuestra aspa simple. Acá tenemos X como factor primo y X nuevamente factor. Y este menos 20, ¿en qué lo puedo descomponer, profesor? Lo puedo descomponer como 10 y como menos 2, porque 10 por menos 2 me da menos 20. Si aplico el aspa, voy a tener que acá sería menos 2x más 10x y me da justamente como resultado 8x. Por lo tanto, mis factores primos van a ser ¿cuáles? X más 10, ¿sí? Por x menos 2. Me piden la suma de factores primos. La suma va a ser x más 10 más x menos 2, es decir, 2x más 8. Esa sería la suma de factores primos. Muy bien. En el siguiente ejercicio no es tan obvio del todo, pero lo que sí puedo hacer desde antes de antesala, puedo extraer un factor común en los coeficientes y también, si te das cuenta, la m se repite en cada uno, entonces puedo también extraer la m. Ahora, el factor en común que tienen los tres coeficientes, en este caso 34, 119 y 68, es 17 ava. Es decir, antes de juntarlos, puedo extraer 17 ava todo y también m. Si extraigo 17 y m, el primer factor me quedaría 2 por y al cuadrado. En el segundo factor me quedaría 7 por m y. Y en el tercer factor me quedaría menos 4m al cuadrado. Y creo que lo que está dentro sí se puede responder de manera un poquito más breve. Muy bien. Apliquen el aspa en lo que está dentro. Tendría ¿qué cosa? Por 2y, factor y, ¿de acuerdo? Y en menos 4m cuadrado lo puedo convertir por acá, digamos, en menos m. Y por acá en 4m. Obviamente, menos m por 4m me da menos 4m cuadrado. Aplico el aspa y voy a confirmar que me salga. Sería 8my menos my me da justamente 7my. Por lo tanto, aparte de acá me queda 17m. ¿Por qué factores primos? Factor primo 2y menos m y factor primo y más 4m. La cantidad de factores primos sería, recuerda que el número no es un factor primo. Por lo tanto, tendría 1, 2 y 3 factores primos. Muy bien. Por último, el último ejercicio me dice, factoriza el polinomio e indica un factor primo. Bueno, acá puedo aplicar lo que es el aspa doble especial. Este 6x cuadrado, vamos a probar en este caso descomponerlo. Me quedaría del primero, el 6x cuadrado, me quedaría 3x como factor y 2x como factor. El menos 6y cuadrado lo puedo descomponer. Sí, hay varias formas de descomponerlo, ya saben. Pero en este caso me conviene descomponerlo en menos 2y y abajo que sea 3y. Y el último, que es menos 4, me conviene descomponerlo justamente como menos 4 y 1. Vamos a ver si cumplen con las propiedades. 3x por 3y, o 2x por menos 2y, me daría 9xy, menos 4xy, cumpliría con ser 5xy. Muy bien. Vamos con el siguiente, vamos con menos 2y por 1, 3y por menos 4, menos 2y por 1, menos 2y.
3y por menos 4, menos 12y. Menos 2y menos 12y, menos 14y. Ah, ya está cumpliendo el segundo. Vamos con el tercero. 3x por 1, 3x. 2x por menos 4, menos 8x. 3x menos 8x, menos 5x. Ah, ya. Cumple con los 3. Entonces, los factores primos serían 3x menos 2y menos 4 multiplicado por 2x más 3y más 1. Y listo. Esta sería la descomposición en sus factores primos.